Desde los primeros segundos, nuestro video transporta al espectador al corazón palpitante de Judea, en una sala resplandeciente junto al río Jordán. El eco de tambores y arpas flota en el aire, mientras vemos a Salomé por primera vez, a una joven de 16 años, de cabellos castaños oscuros, trenzados con cintas doradas y pequeñas esmeraldas de Galilea. Mueve su cuerpo con gracia hipnótica en una danza culta que entrelaza tradición hebrea y elementos helenísticos recién introducidos en la corte. Sus túnicas son de lino fino, traído de Tiro, teñidas de un púrpura moderado y bordadas con filamentos de oro turco. Anne sabe que su apariencia es tanto estrategia como belleza, ataviada con brazaletes de plata con inscripciones en arameo y pendientes en forma de media luna. Salomé no es una bailarina común, es la hija de Herodías, de sangre idumea, y de Herodes Filipo, que reinaba en Iturea. Su linaje es mezcla de judíos, nabateos y romanos, lo que le brinda una mirada múltiple al poder. La primera escena muestra su rostro en primer plano en ojos almendrados, con sombras de ébano, respiración profunda, labios ligeramente entreabiertos. Sabemos que esa danza no es entretenimiento, es la primera jugada en un tablero político. El rey Herodes Antipas, tío y padrastro de Salomé, observa desde un trono alto, revestido de mármol, de petra y madera de cedro. Junto a él su esposa, antes conocida como Herodías, ahora convertida en reina, viste vestidos de seda persa, decorados con gemas del sur de Arabia. Salomé sonríe al ver a ambos, pero sus ojos ya tienen otro destino en uno prohibido argenti. En la figura del joven Juan el Bautista, a solo unas estatuas de bronce que representan a Aarón y Moisés, aparece Juan el Bautista. No es un hombre normal en la corte, viste un manto crudo de camello, sandalias toscas, y lleva una voz poderosa que reverbera como truenos en los corazones de los presentes. Sus palabras eran profecía, y profecía de cambio. Salomé lo ha visto predicar en el desierto del Jordán, la palabra de Dios, resonando como martillos en el acero del alma. Ese encuentro furtivo, antes del baile, detona la historia. Salomé comienza a sentir algo más que curiosidad religiosa, una fascinación peligrosa. Ella, que responde con inteligencia afilada y preguntas estratégicas, siente su vida temblar. Pocos saben que, junto al ruido del palacio, se tejían pasillos secretos en corredores subterráneos que llevaban del palacio principal a los aposentos de Herodes Filipo, y otros túneles que conectaban a fariseos del templo de Jerusalén. Salomé los conoce, los recorrió en la noche para entender el poder que manipulaban. Fue allí, entre figuras encapuchadas y conspiraciones, donde el plan hizo eco en su mente. Podía usar la danza, el silencio y la sospecha para empujar su destino. De aquella danza al filo del cuchillo, nació el rumor que correría por Judea en Salomé ama a Juan. Algunos decían que lo visitaba al crepúsculo, otros que dejaba ofrendas de pan sin levadura junto al borde de su cueva, pero el corazón de la corte latía por otros motivos. Herodes, enamorado de su rumorosa belleza. Herodías enferma de celos por una profeta que criticaba su matrimonio ilegal, y el joven Bautista, incapaz de ser comprendido, guiado solo por sus visiones. Mientras hebreos, romanos y esenios debatían en el templo sobre la llegada del Mesías, Salomé tejía su camino personal. Sus vestidos cambiaban por la mañana, tunicaos humildes para parecer devotaos, al mediodía, atuendos de seda para las moradas reales, y al anochecer, faldas de gasa y velos transparentes que simbolizaban su poder para seducir y silenciar. Cada cambio era un acto político de exposición y control. Y así, desde los primeros segundos, el video captura la ambición, el magnetismo y el peligro de un adolescente que sabía que las palabras de un profeta podrían detener ejércitos y que su propia danza podía condenarlo. Las noches en la fortaleza de Maqueronte eran oscuras y cortantes, como el filo de una daga nabatea, situada en las montañas al este del Mar Muerto. Sus muros de piedra negra absorbían el calor del día y lo liberaban en la madrugada
como un aliento espectral. Era allí donde Juan el Bautista estaba prisionero, y era allí donde Salomé, descalza sobre mosaicos fríos y con el corazón latiendo como los tambores del templo, descendía en silencio. La joven princesa había aprendido a moverse sin ser oída. Sus tobillos adornados con delgados aros de cobre apenas sonaban. Su túnica de lino crudo, sin bordados ni joyas, era la de una sirvienta o una peregrina. Llevaba una jarra de agua y una cesta con dátiles, pero bajo la tela escondía una carta enrollada, escrita de su puño y letra, con tinta de azafrán y lágrimas contenidas. ¿Por qué Dios enciende un fuego en el alma que la ley prohíbe apagar? Había escrito en Juan. No la miró al principio, permanecía de pie, como un olivo plantado en tierra seca, orando en voz baja, con los ojos cerrados. Cuando por fin la miró, lo hizo con dolor, no con deseo. Pero Salomé entendió que ese era su poder. Él la amaba en silencio, porque en su mundo, amar a una mujer significaba traicionar su misión. Eres hermosa, pero no eres para mí, le dijo una noche, tras el tercer encuentro. Y esas palabras, que deberían haber sido un rechazo, fueron para Salomé la semilla de una obsesión. Los días siguientes fueron un torbellino. En la corte Herodías ardía de furia. Juan había denunciado públicamente su matrimonio con Herodes Antipas como pecado, y los fariseos murmuraban sobre la ilegitimidad del linaje real. El pueblo, sin embargo, escuchaba a Juan, lo buscaban en las colinas, repetían sus parábolas y esperaban milagros. Herodes Antipas, por su parte, se debatía entre el temor y la fascinación. A menudo bebía en exceso en banquetes que duraban hasta el amanecer, rodeado de generales romanos, sacerdotes corruptos y comerciantes fenicios. Pero cuando Salomé entraba a la sala, con un vestido de tela translúcida, con cadenas de oro cruzando su espalda como redes de pesca, él enmudecía. Había algo en su andar. En su mirada no era ya una niña, sino una mujer que sabía que su cuerpo era un campo de batalla político. El cumpleaños de Herodes se acercaba. Sería una celebración fastuosa, con invitados de Roma, Alejandría y Babilonia. Herodías vio en ello una oportunidad. Llamó a su hija en privado y con una voz como veneno en copas de cristal, le dijo: baila para él, hazlo prometerte un deseo, y cuando lo hagas paitzucabet. Salomé se quedó en silencio. Por fuera era obediente, por dentro una tempestad, no por odio ni por ambición, sino por amor, porque si no podía tener a Juan, nadie lo tendría, porque si él no la amaba como hombre, la recordaría como destino. El día del banquete Salomé se preparó como si fuera a la guerra. Su vestido era rojo, teñido con polvo de cinabrio. Llevaba un velo dorado que cubría su rostro y pequeñas campanas en los tobillos. Se ungió el cuerpo con aceites de mirra y jazmín. Su piel brillaba como mármol bajo el fuego de las antorchas. Cuando entró al salón, los músicos dejaron de tocar. Ella alzó los brazos. La danza comenzó. No era una danza vulgar, ni lasciva. Era una narración con el cuerpo. Contaba la historia de una mujer que buscaba a Dios y era rechazada, de una llama que ardía en el templo y era apagada por los sacerdotes. Cada movimiento era poesía visual, cada giro una herida. Herodes, embriagado de vino y deseo, la miraba como si viera una aparición. Cuando terminó, se levantó tambaleante y gritó: pide lo que quieras, te lo juro por mi corona, por mi trono y por Roma. Salomé caminó lentamente hacia él. Se quitó el velo en su rostro. Era una máscara de dolor. Quiero la cabeza de Juan el Bautista, en una bandeja de plata. En el salón enmudeció. Algunos dejaron caer sus copas. Herodías sonrió. Herodes palideció. No puedes pedirme eso, murmuró. Es un hombre santo. Tú lo juraste, respondió ella, y ante tantos testigos. Juan no supo hasta el último momento que su sentencia venía de los labios que un día buscaron consuelo en su voz. Fue decapitado al amanecer. Su cabeza, aún con los ojos cerrados como en oración, fue entregada en una bandeja tallada en damasco. Salomé no lloró. Tomó la bandeja, la cubrió con su velo y la llevó a su cuarto. Dicen que durante 3 días no comió ni durmió. Solo repetía, en voz baja: me amaste en silencio, y yo te maté por gritarlo. La tragedia se había consumado, pero no
el escándalo. En las semanas siguientes, los rumores cruzaron Judea como fuego en campo seco. El pueblo dejó de confiar en Herodes. Roma comenzó a vigilar sus movimientos. Herodías cayó en desgracia yendo Salomé. Salomé fue enviada lejos a la corte de su padre biológico en Iturea. Fue exiliada del amor, de la danza y de su propio nombre. Pero lo que pocos saben es que, en su exilio, Salomé no dejó de buscar redención. Se acercó a los esenios, aprendió hebreo y comenzó a escribir cartas, poemas, visiones. Decía que en sueños Juan venía a verla, no como mártir, sino como pastor, que la perdonaba, que la llamaba mi Salomé, hija de los errores del mundo. Así termina el segundo acto de nuestra historia, una joven que creyó que el amor podía nacer de la condena y que descubrió, demasiado tarde, que el verdadero poder es el perdón. Las montañas de Iturea, al norte de Palestina, eran ásperas y frías, muy diferentes de las colinas cálidas de Judea. Allí, entre cipreses y vientos secos que aullaban como voces antiguas. Salomé vivía ahora en una villa aislada, lejos del lujo, del trono y del eco de los banquetes. Su nueva morada no tenía columnas de mármol ni fuentes de alabastro, sino muros de piedra caliza y techos de madera cubierta de heno. Los sirvientes eran escasos, no había músicos, solo el sonido del viento y, ocasionalmente, de una flauta tocada por algún pastor en la distancia. El pueblo la llamaba la princesa caída. Algunos decían que estaba loca, otros que se había vuelto profetisa, pero nadie se atrevía a mirarla a los ojos, porque en su mirada habitaba algo que pocos podían soportar, la memoria del profeta que ella misma había llevado al silencio. Salomé pasaba las noches escribiendo con plumas de ganso y tintas hechas con resina de tamarisco. Sus textos eran oscuros, llenos de símbolos y pregunta. Yanobat caminaba descalza por las colinas, cubriéndose el rostro con un velo blanco. A menudo visitaba cuevas donde, según los esenios, vivían santos varones que ayunaban por la redención de Israel. Allí aprendió sobre la Torá, sobre el perdón, sobre la esperanza en un Mesías que vendría no con espada, sino con palabras de luz. Uno de esos varones era Nahum, un escriba anciano con voz de brisa y ojos de río. Fue él quien le habló por primera vez del Nazareno, un joven carpintero de Galilea, hijo de una virgen, que sanaba a los ciegos y caminaba entre los pescadores, predicando un reino invisible. Él no condena, le dijo Nahum una noche, mientras compartían pan de cebada bajo la luna. Él ve el corazón, incluso el tuyo, Salomé. Ese nombre, que para ella era una cicatriz, comenzó a resonar distinto en Salomé. Paz, en hebreo, un nombre que parecía irónico para quien había pedido una cabeza en una bandeja. Y sin embargo, en ese silencio montañoso, comenzó a nacer en ella una fe que no venía del miedo, sino del anhelo. Pero la política no perdona, y el pasado nunca duerme. Roma nunca olvida una fiesta manchada de sangre. Herodes Antipas, presionado por los fariseos y humillado por los rumores de que un profeta había sido ejecutado por capricho de un adolescente, comenzó a perder poder. El emperador Tiberio envió emisarios. La región fue investigada y con ello, nombres y culpables salieron a la superficie. Salomé fue llamada a Jerusalén para declarar: el viaje fue largo. Cruzó el Jordán a lomo de mula, envuelta en un manto azul oscuro con bordes de hilo de oro. Sus dedos ya no llevaban anillos, su cuello ninguna joya, pero sus ojos eran los de una mujer que ya no huía de su reflejo. En Jerusalén la esperaban jueces, escribas, líderes. En lugar de acusarla, la interrogaron con cortesía, pero con precisión quirúrgica. Querían saber los detalles de aquella noche. ¿Cómo fue que una joven logró hacer caer a un rey? Salomé no mintió, no se defendió, solo narró los hechos. No fue por odio, dijo frente al Sanedrín. Fue por amor, por un amor que no sabía ser amor. Los ancianos la escucharon en silencio. Algunos la miraban con desprecio, otros con piedad. Pero uno de ellos, un joven fariseo llamado Simón ben Yeiel, la miró de otro modo. No con juicio, sino con comprensión. Simón era distinto. Había estudiado en Alejandría,
hablaba griego y arameo, y había leído a los profetas con pasión, no con formalidad. Después de la audiencia la buscó discretamente en el patio del templo. Te han condenado muchas veces, le dijo, pero aún respiras, aún puedes elegir qué hacer con tu vida. Salomé bajó la mirada, por primera vez, no como acto de sumisión, sino de humildad. Simón le ofreció acompañarla a las sinagogas donde se hablaba del Nazareno. Le mostró papiros con sus enseñanzas, y juntos comenzaron a recorrer los caminos donde la fe ardía como fuego nuevo. Durante meses, viajaron entre aldeas. En Nazaret, hablaron con mujeres que decían haber conocido a la madre de Jesús. En Cafarnaúm, escucharon a un ciego contar cómo un toque le devolvió la vista. En Magdala, encontraron a una mujer que hablaba de demonios expulsados y un amor que no era humano, sino divino. Salomé comenzó a escribir sobre todo esto. Sus palabras cambiaron, ya no eran lamentos, sino himnos. Ya no hablaban de muerte, sino de renacer. Su historia dejó de ser una tragedia y se volvió un testimonio. Pero aún cargaba con una herida. Una noche, en las afueras de Betania, durante una reunión de discípulos, se escuchó el nombre de Juan el Bautista. Un anciano comenzó a contar cómo Juan había preparado el camino, cómo había bautizado al Nazareno, cómo había muerto por decir la verdad. Salomé se levantó en medio del grupo, pálida y temblorosa. Yo fui la que pidió su cabeza, dijo. Hubo un silencio total. Algunos retrocedieron, otros la miraron con terror. Pero una mujer, que hasta entonces había permanecido en sombra, se levantó y la abrazó. Tú lo amabas, dijo, y aún puedes amarlo, sirviendo al mismo Dios al que él sirvió. Esa mujer era Miriam de Magdala. Desde ese día, Salomé caminó a su lado. Ya no era una princesa, ya no era solo la hija de Herodías, era una mujer que había bajado al abismo y había regresado con fuego en el alma y verdad en los labios. Así termina el tercer módulo de esta historia, una historia de redención, de caída y ascenso, porque incluso las sombras más profundas pueden encontrar un rayo de luz si tienen el valor de enfrentar lo que han sido y elegir lo que desean ser. Amanecía en Jerusalén y el cielo se teñía de un azul rojizo que anunciaba tanto belleza como peligro. El aire olía a incienso y pan recién horneado, pero también atención, era el año 31 después de Cristo. Y el nombre de Jesús de Nazaret comenzaba a agitar las calles y los palacios como un susurro sagrado que nadie podía ignorar. Y allí, en medio de ese nuevo despertar espiritual, Salomé caminaba sin velo, con el cabello trenzado en una larga cuerda oscura, adornada solo con un hilo escarlata, an símbolo de arrepentimiento y sangre redimida. Ya no era una joven bailarina, había madurado, no por los años, sino por las lágrimas, por las confesiones, por la búsqueda implacable de perdón y sentido. Acompañada por Miriam de Magdala y Simón ben Jehiel, Salomé se había convertido en una figura que despertaba tanto curiosidad como respeto. La mujer que antes había causado la muerte de un profeta, ahora hablaba de él con reverencia, y hablaba también de otro del Nazareno, de aquel que amaba incluso a sus enemigos. En las sinagogas de Judea, muchos la rechazaban, pero en las casas humildes, donde la verdad ardía como una lámpara de aceite, su historia era escuchada con lágrimas. Narraba su pasado no para glorificarlo, sino para advertir. Decía, el deseo sin verdad es un veneno. Yo lo bebían, pero fui salvada por la gracia. Una noche, en una cueva cerca de Engedi, donde vivían varios discípulos que habían huido de la persecución, un joven llamado Eleazar la miró con ojos temblorosos y preguntó, ¿tú amaste a Juan? Salomé lo miró largamente, como si su alma recordara una melodía lejana. Lo amé como se ama lo imposible, respondió. Lo amé porque él no me deseaba. Lo amé porque su pureza desnudó mi oscuridad. Y por eso lo destruí. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pero nadie la juzgó, porque sus palabras eran una confesión viva, un acto de entrega. En ese momento, Salomé dejó de ser leyenda y se volvió humana. Y es en lo humano donde el amor verdadero florece. El destino, sin embargo, no perdona las heridas abiertas. Cuando el Nazareno fue arrestado, Jerusalén se estremeció
como si la tierra misma sintiera temor. Multitudes se agolparon en los callejones, había rumores de traición, de juicio falso, de condena, y Salomé, al enterarse, sintió un frío recorrerle la columna. No era solo miedo, era reconocimiento, porque aquel que estaba por morir también hablaba de libertad, de reino, de verdad, como Juan, como el que ella había amado, como el que había muerto por hablar demasiado. Salomé quiso llorar, pero Miriam la detuvo. No puedes huir de nuevo, dijo no, esta vez. Y entonces, bajo un cielo cargado de nubes plomizas, Salomé se acercó al Gólgota, no entre los nobles, sino entre los despreciados, y desde la distancia vio al Nazareno colgado entre dos ladrones, su cuerpo herido, su cabeza coronada con espinas, su mirada, una mirada que aún en el dolor ofrecía perdón. Salomé cayó de rodillas. El polvo cubría su vestido de lino crudo. No gritó, no lloró, solo susurró: perdóname también a mí. Aquella muerte la marcó para siempre. No fue solo la muerte de un hombre justo, fue el sacrificio de un amor universal, tan poderoso que incluso alcanzaba a mujeres como ella. Fue entonces cuando comprendió que su historia no tenía que terminar en tragedia, que el amor que había destruido podía ser sembrado de nuevo en otros corazones a través del testimonio. Tras la crucifixión, Salomé no volvió a palacio, ni al norte, ni a las colinas de Iturea. Permaneció en Jerusalén, ayudando a los discípulos escondidos, escribiendo cartas, compartiendo su historia. Algunos la llamaron hereje, otros santa, pero ella no buscaba títulos, solo deseaba redimir con actos lo que había roto con un baile. En una de sus cartas, que siglos después sería hallada en una cueva junto a textos de los esenios, escribió: no hay danza más sagrada que la de una mujer que aprendió a amar sin poseer. No hay perfume más puro que el del alma que fue quebrada, y aún así escogió el bien. Fui Salomé, la de la cabeza en la bandeja. Ahora soy Salomé, la que sirve en secreto, la que ama sin nombre. La historia la olvidó durante siglos. Su nombre quedó asociado al escándalo, al deseo, a la muerte de un justo, pero aquellos que escucharon su voz, quienes leyeron sus cartas, quienes fueron sanados por su testimonio, sabían que no había sido solo una bailarina, había sido un espejo de muchas almas confundidas, heridas, hambrientas de amor, y así su vida se convirtió en una semilla enterrada en tierra seca, una semilla que en el silencio del arrepentimiento germinó. El tiempo pasó como el río Jordán durante la temporada de crecida imparable, cambiante, arrastrando memorias y cicatrices por igual. Salomé, ya con el cabello encanecido y los rasgos suavizados por los años y el dolor, no era reconocida por quienes hablaban de ella en los mercados, como si aún fuera la joven princesa de Iturea, la bailarina del palacio de Herodes Antipas, la causante de la muerte del profeta Juan. Muchos creyeron que había muerto sin gloria, exiliada, pero en realidad vivía escondida en las colinas de Samaria, dedicada a cuidar enfermos y a instruir mujeres que deseaban aprender a leer los pergaminos de la Torá y los cánticos de los salmos. Se vestía de lino sin teñir, con un manto de lana áspera trenzado por ella misma. Sus pies iban descalzos. Nunca más bailó, pero cada movimiento de sus manos sanadoras era, en sí, una danza de redención. En uno de esos días silenciosos, recibió la visita de un joven viajero griego llamado Lucas An. Él buscaba relatos sobre el profeta asesinado por Herodes, sobre el Nazareno y sobre aquellas mujeres olvidadas por los evangelistas. Había oído hablar de Salomé, pero no la imaginaba así, tan sencilla, humilde, con los ojos llenos de luz. Cuando ella le abrió la puerta de su cueva, él le dijo: ¿eres tú la que bailó por una cabeza? Y ella, sin inmutarse, le ofreció agua y pan de cebada. Fui esa, pero también soy la que ahora baila por almas heridas. Lucas se quedó semanas con ella. Cada noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Salomé contaba su historia, no solo los eventos, sino las emociones. Hablaba de su madre Herodías, de la presión de ser deseada pero nunca amada, del abismo de seducción en que fue criada. Hablaba de Juan, de su mirada firme
de su voz de trueno, de la santidad que no supo comprender, hasta que ya era demasiado tarde. Hablaba de Jesús, del Nazareno, de cómo su muerte transformó la muerte de Juan en semilla y no en final. Una noche, Lucas le preguntó: ¿amaste alguna vez sin destruir? Salomé miró el fuego que chispeaba entre las piedras. Sí, pero no fue un hombre en la verdad. Tarde, pero la amé con todo mi ser. Y esa verdad me salvó. El joven escribió todo, no como un evangelio, sino como una crónica de redención. Esos escritos, aunque rechazados por algunos sectores oficiales, circularon entre las primeras comunidades cristianas. Muchos lloraban al leer sobre la transformación de la mujer, que había causado uno de los martirios más impactantes del inicio del movimiento mesiánico. Con los años, se decía que Salomé había muerto en una ciudad de Galilea, mientras cuidaba a una niña leprosa. Otros afirmaban que había sido llevada por los esenios al desierto y que allí se había unido a ellos, viviendo bajo voto de silencio. Sea como fuere, su nombre fue borrado de muchas narraciones, tal vez por vergüenza, tal vez por no saber cómo contar su final. Pero una inscripción, hallada siglos después, en una gruta cerca del Mar Muerto, decía: yo fui llamada por la danza de la muerte, pero caminé hacia la música del perdón. Que mi historia sirva a los que cayeron, para saber que se puede levantar. Esa inscripción fue atribuida a Salomé, y desde entonces su figura empezó a ser reconsiderada no como villana, sino como humana, como mujer atrapada por las intrigas de un mundo corrupto, pero capaz de romper sus cadenas, como símbolo de lo que significa amar mal, pero redimirse bien. Su historia, tan oculta, tan incomprendida, es hoy una antorcha encendida en el laberinto de los juicios precipitados, porque nos recuerda que el amor verdadero no siempre es correspondido, que el deseo no siempre es puro, y que incluso la peor elección puede ser el umbral de un nuevo comienzo. En tiempos donde las redes sociales crucifican con un clic, la historia de Salomé grita desde el pasado: a nadie es solo lo peor que hizo. Todos tenemos el derecho y el deber de cambiar la narrativa. Y así, entre ruinas, desiertos y ecos de antiguos templos, el nombre de Salomé resuena no por su danza, sino por su silencio, no por su belleza, sino por su verdad, no por lo que pidió, sino por lo que aprendió a ofrecer, a una historia desnuda, de orgullo, vestida de redención.